Recordaros, no olvidemos silenciar nuestro teléfono o ponerlo en modo avión. Y algunas actividades más de la semana, como ya sabéis, la oración matinal de lunes a jueves, de 7 a 8 de la mañana, por esta parte de la iglesia, aquí en el salón de culto. También desde este verano se está realizando una actividad de evangelismo por un grupo de hermanos de diferentes iglesias. Si estás interesado o interesada en participar, puedes dirigirte al hermano Pedro, que es el coordinador y él te informa, ¿vale? Así que, repito, actividad de evangelismo los miércoles por la tarde. Y los jueves tenemos nuestro culto de oración a partir de las 8 de la tarde aquí en la iglesia, ¿vale? Te animo a que participes en las actividades que conforme a tu tiempo. Ahora el verano, aunque hace calor, pero los días son más largos y hay más posibilidades también de tiempo de libre. Así que aprovechemos estas oportunidades que tenemos, que nos dan desde la iglesia. También recordaros que el día del 30 de julio al 3 de agosto será el campamento de jóvenes, pero como falta más tiempo, conforme avance, iremos dando la información completa. Amén. Y bueno, deciros bienvenido de nuevo. Aquí, si hay alguien nuevo en la iglesia hoy de visita, pues decirte que estás en tu casa, que deseamos que disfrutes de este tiempo y que Dios te bendiga. Amén. Antes de pasar al mensaje, también me gustaría que oráramos por algunas situaciones y necesidades que hay. Hermanos que están enfermos, que pedían oración a través del grupo de WhatsApp, como María Escribano, Antonio Díaz y Mari Carmen Jiménez, como sabéis, están convalecientes de un accidente de tráfico. Recordemos al hermano Rafael Blanca, que, como sabéis, se marchó a una residencia, está viviendo en una residencia desde hace un tiempo, no hace mucho. Y también por todas estas situaciones y necesidades que pueda haber en tu corazón, situaciones personales, situaciones que estés atravesando, que Dios nos ayude primero en esas situaciones y también que Dios nos ayude a saber ver cuando llegan estas situaciones no agradables o estas tormentas, como cantábamos antes en la alabanza, que sepamos enfocarnos y enfocarlas, estas situaciones, en un contexto en el cual no estamos huérfanos, en un contexto en el cual Dios está al control, como también hemos cantado antes. Lo que te pasa, lo que nos pasa como hijos de Dios, no está oculto a los ojos de Él, no está oculto, Él no está ignorante a lo que tú estás viviendo y a lo que tú estás pasando. Amén. Así que vamos a orar y después también oramos por el mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias por todo esto que estamos comentando. Queremos bendecir y acordarnos de estos hermanos mencionados, también de otros que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Queremos presentarlos todos delante de ti, no solo porque estén en necesidad o en una necesidad concreta y puntual, sino también porque están en una necesidad de conocerte a ti, Señor. Están en necesidad de saber de ti. Queremos bendecirlos, ponerlos delante de ti, a nuestros hijos también. Que tú obres en sus vidas, que tú obres, que tú guíes sus pasos, Señor, y que lleguen a un encuentro contigo, Señor. Que lleguen a un encuentro personal contigo, que ellos puedan gustar de tu bondad y puedan conocer que tú tienes planes buenos para ellos y para cada uno de los que deciden seguirte, Señor. Ayúdame, Dios mío, en este tiempo del mensaje de la palabra, que no hable yo, Señor, que hables tú y que toques nuestros corazones, Señor, conforme a lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre. También queremos recordar en oración al hermano del pastor Julio García de Santander. Como tú sabes, está en una situación grave debido a un accidente, Señor. Te pido que sigas obrando. Sabemos que tú ya estás obrando, Dios mío, pero seguimos orando para su total recuperación y su mejoría, Señor. Consuela a sus familiares, a su esposa, a su hijo, Señor. Dale ánimo, que su fe no falte. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, permitidme que beba un poco de agua. Mientras preparaba esta semana este mensaje, como yo creo que cada semana el mensaje que traigo, lo digo desde la humildad y desde el respeto, es lo que yo creo que Dios me ha dicho que hable, ¿no? No es algo que yo rebusco, no es algo que yo decido por mi propia cuenta y riesgo traeros los domingos aquí. Para mí es una responsabilidad importante lo que hablo, porque no quiero confundir a nadie, no quiero equivocar a nadie. Entonces, desde esa perspectiva quería comentaros, ¿no? Creo que nunca lo he hecho, lo he hecho pocas veces. Orad mucho por mí durante la semana para que cuando el domingo llegue el mensaje esté certificado por el Señor. Amén. No sea un meeting mío, ni sea un discurso mío, porque no es lo que pretendo y creo que no debe pretenderse desde un púlpito. Bueno, como decía, mientras pensaba en el mensaje, lo planteaba, se me venía a la mente el código de circulación, ¿vale? Yo no soy maestro de autoescuela, ni soy experto en estas cosas, ni mucho menos. Yo me saqué el carné hace muchos años, pero de conducir, pues la práctica algo se queda, ¿no? La teoría seguramente habrá cambiado bastante desde que yo me saqué el carné. Pero de la práctica de conducir a diario, pues siempre se te quedan muchas cosas, ¿no? Es lógico y debe ser así, porque si no te metes en un problema, o nos metemos en un problema, ¿no? Bueno, pensando en esto, ¿no? Hay las señales de tráfico se dividen más o menos en 3 o 4 grupos, ¿no? Deciros también que si tú has conducido fuera de España o fuera de Europa, más o menos las señales de tráfico son genéricas en todos los países, más o menos, ¿no? Stop es stop, aunque en Marruecos, en Francia no pone stop, pone otra cosa que no me acuerdo, en francés. Pero es así, ¿no? Que las señales en general son todas parecidas, ¿vale? Si tú has conducido fuera de España, lo habrás comprobado. Y eso es lo que decía de 3 tipos de señales, ¿no? Están las señales circulares, que nos dan mucho miedo, porque son o prohibición o son obligación, ¿no? Prohibido entrar por esa dirección prohibida, prohibido adelantar los coches, prohibido adelantar camiones, una cosa así, ¿eh? Luego os doy o apruebo el teórico, ¿vale? Pero bueno, están las triangulares, esas también hay que tener mucho cuidado con ellas, porque te dicen que tienes que tener precaución o que hay un peligro, ¿no? Cuando vemos la de los ciervos, la que tiene el ciervo dentro, cuidado que hay animales. Recuerdo, hablando del ciervo, que yo digo, ¿para qué las pondrán en España? Vamos a ver. Pues fíjate, un día en Canadá, ¿vale? Allí las cosas son más serias con los animales, allí hay bichos por todos lados, hay bichos grandes. Recuerdo que iba en un coche, no conducía yo, gracias a Dios que no conducía yo. Íbamos en un coche, un turismo, o sea que tampoco era un tanque. Y por la autovía se cruzó un ciervo. Esa señal es real, yo lo he comprobado. Se cruzó un ciervo, tuvimos que parar todos los coches, frenar ahí, pim, pim, porque si no, se hubiera liado poco, ¿vale? O sea que la señal del ciervo, creérosla, que no es broma. Y luego están las señales informativas, ¿vale? Las que tienen el fondo azul, parecido a los mapas de los países, que están ahí señalados en la pared, ¿verdad? Bueno, casi todos conducís, pues lo sabéis, ¿no? Eso de las señales, ¿no? Bueno, pues fíjate que en Apocalipsis 2, del 1 al 6, ya aquí dejamos el código de la circulación guardado, que nos da susto muchas veces, y cogemos la Biblia, ¿vale?
en Apocalipsis 2, del 1 al 6, me parecía similar algo de lo que dice en este pasaje que vamos a leer, me parecía comparable a lo de una señal de precaución o de peligro para la Iglesia. Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aquí es donde yo encontraba esa señal de precaución, de prevención de parte de Dios para nosotros como Iglesia, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire, aquí hay un mensaje de precaución, de peligro, que Dios pone en boca de Juan a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la misma iglesia a la cual va dirigida la epístola que escribe Pablo, que la hemos leído muchas veces, Efesios, la epístola de Efesios. Éfeso era un lugar donde había mucha idolatría a una imagen, Diana, la habéis leído también. Podría ser Málaga. Aquí también hay mucha idolatría, hay una imagen cercana a nosotros, unas cuantas calles más allá, ¿no? ¿Os suena? El cautivo. Podría ser algo parecido a eso, ¿vale? Para que tengamos una comparación. Le dice a la iglesia de Éfeso que tiene cosas buenas. Lo hemos leído, ¿verdad? Dice que conozco tu obra, tu arduo trabajo, mucho trabajo, esfuerzo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, no te gusta la maldad, no te gustan las cosas malas, dice Juan. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, es una iglesia que hace, Éfeso, una iglesia que tiene muchos buenos argumentos y cosas buenas. De hecho, las relata antes que lo que le dice después. Incluso termina diciendo, después de esta señal de peligro que yo decía, sigue diciendo cosas buenas a la iglesia de Éfeso. Y pensando en el primer amor, vamos a pensar un poco en el primer amor, cuando conociste a Cristo, cuando Cristo entró en tu vida. Piensa un poco en Él. Todo te parecía color de rosa, ¿verdad? Tenías fuerza, tenías valor, creías todo lo que te decían o lo que escuchabas, todo te parecía bien, todos los hermanos eran maravillosos. Si te hubieran pedido que subieras al Everest, hubieras subido al Everest. Pero le dice, has dejado. Fijaros lo que dice también, antes de seguir avanzando, Juan 7, 38, 39. Describe Jesús lo que pasa en el primer amor. Juan 7, 38, 39. El que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Os acordáis de esa experiencia? ¿Os suena? Si hay alguien que no lo ha experimentado nunca, hoy puede ser un buen día para que tú le pidas a Dios que entre en tu vida. Hoy puede ser un buen día, una buena oportunidad. ¿Os acordáis de esa experiencia? Yo me acuerdo de esa experiencia. Y lo más gracioso de todo esto es que tú no sabías de dónde provenía ese gozo tan precioso que tú sentías en tu corazón y en tu interior. Una experiencia que no se puede comparar, te tomes lo que te tomes, o te bebas lo que te bebas. Era una experiencia increíblemente buena, que te hacía estar gozoso y alegre, a pesar de todas las circunstancias que podías estar viviendo. Yo lo explico con mis palabras, cada uno puede recordar desde su perspectiva lo que sentía. Pero a eso es lo que se está refiriendo Juan, a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Fijaros qué cosa interesante. Hacían un montón de cosas, tenían un montón de argumentos en su favor. Un montón de obras, un montón de acciones, un montón de buenas actitudes, pero quizás en lo más sencillo habían ido dejando. Has dejado, dice. ¿Qué significa has dejado? ¿Qué implica esto? A mi entender implican dos cosas, ¿no? O lo has dejado adrede, acaso hecho, como se suele decir, o lo has dejado sin darte cuenta, sin querer, pero al fin y al cabo, muchas veces nos dejamos una mochila, el móvil, sin querer, en muchos sitios, ¿no? ¡Ay, me he dejado el móvil! A mí me ha pasado. O la mochila, o la gafa de sol, o el paraguas. No quieres dejarte nada olvidado, la maleta, pero lo dejas. Pero hay veces que dejas cosas adrede. Dejas una relación, dejas una amistad, dejas de asistir a la iglesia, dejas cosas, dejas que haya distancia y llena ese hueco con tus cosas o con cosas aparentemente santas. Repito, aquí había un montón de cosas buenas que estaba haciendo esta iglesia, pero se habían dejado el fundamento sólido, que es el primer amor. ¿Por dónde se empieza la vida cristiana? Fijaros la Nueva Traducción Viviente, cómo describe el versículo 4 y 5 de Apocalipsis. Me gusta usar, como he dicho muchas veces, cuando estoy acostumbrado a escuchar un pasaje por mucho tiempo de una manera, me gusta recurrir a nuevas versiones para que me aclaren esa costumbre que ya tengo. Y fijaros lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esa es la descripción que hace esta traducción de dejar el primer amor. No me aman a mí, a Dios, ni se aman entre ustedes como al principio. Como decía, este pasaje va dirigido a una iglesia, aunque un nombre singular, implica un concepto grupal. Le está hablando a la iglesia, a los miembros de la iglesia de Éfeso.
como iglesia. Quizás, repito, esta iglesia le empezó a dar más importancia al activismo, a hacer muchas cosas buenas, sí. Quizás le dio más importancia a las actividades, a tener toda la semana ocupada en hacer muchas cosas, pero esas mismas cosas estaban siendo un obstáculo para que los hermanos entre ellos se vieran, se relacionaran, se conocieran, se ayudaran. Quizás estaban muy enfocados en la dirección y organización, como si de una empresa se tratara. Quizás estaban dándole más importancia a la letra. Quizás le estaba pasando como le pasó al pueblo judío, que después de recibir las tablas de la ley sacaron 600 normas más. Quizás pudiera que estuviera pasando eso en esta iglesia de Éfeso. También me sorprende cuando leo este texto, ¿cómo reaccionaría la iglesia de Éfeso cuando escuchara estas palabras? ¿Cómo reaccionarían? Dirían, pero bueno, con todo lo que has dicho que estamos haciendo, ¿cómo? Esto no puede ser de parte de Dios. Esto no puede ser de parte de Dios. Aquí hay gato encerrado. Probablemente especularan si ese mensaje fuera real o fuera inventado, fuera un subidón que le dio a Juan y que lo soltó así, ¿no? Porque estaba solo en la isla allí, no tenía otra cosa que hacer. La sociedad que vivimos, hermanos, como hemos dicho muchas veces, es como el mar. El mar va desgastando, ¿verdad? Cada verano lo podemos ver después del invierno. Si el invierno ha sido muy fuerte, las playas están patas arriba, los chiringuitos muchos están rotos, ¿no? En la sociedad esta es como el mar que va golpeándonos a nosotros como iglesia. Va golpeándonos, va influenciándonos, porque esta sociedad tiene poder. Es una gran mayoría de personas, millones de personas, miles de ideas que están erosionando continuamente a la iglesia. Y eso es una realidad. Tenemos que ver cómo parar ese desgaste que quieren hacer sobre nosotros. Tenemos que verlo, tomarnos en serio este aviso de peligro de parte de Dios a la iglesia de Éfeso. Ese desgaste implica que tenemos nuestra parte de responsabilidad. Tenemos nuestra parte de responsabilidad. Tenemos que ver, como nos dice este texto, ¿dónde he podido yo fallar? ¿Dónde yo estoy fallando? ¿Dónde estoy permitiendo que esta cultura me erosione tanto, me afecte tanto a mi compromiso con Dios, hermano? Mi compromiso con Dios. Si tú estás comprometido con Dios, estarás comprometido con la iglesia, que es donde tienes que comprometerte sobre todo con Dios, porque quizás esta iglesia, su compromiso era con ellos, con la iglesia literal, no era tanto con Dios. Y por eso quizás Dios vio que habían variado la ruta y se habían comprometido con mucho activismo, con muchas cosas, con muchos ideales, pero el compromiso con Él había sufrido un quebranto. Date cuenta de una cosa, hermano. Hasta la pandemia, todas las iglesias tenían un montón de actividades, un montón de todo, congresos, retiros, de todo, hermano. La pandemia lo paró todo. Pero tengo entendido y he escuchado
que muchas de las iglesias que sufrieron ese parón no han retomado su actividad de la misma manera. Quizás han aprendido de parte de Dios otra ruta que Dios quiere que sigamos. Quizás Dios nos está marcando otra ruta a seguir y nosotros estamos empeñados en volver a la antigua ruta. Quizás porque es más cómodo, no lo sé. O quizás porque nos sentimos más seguros pisando lo que ya sabíamos y quizás nos dé miedo caminar hacia lo desconocido. Puede ser. Fijaros, otra cuestión que me sorprendía de este texto es que hemos dejado Éfeso había dejado su primer amor. Yo pensaba que el primer amor tenía que ser cumplir su propósito y punto. Yo lo pensaba. Que bueno, es que es lógico, tengo que crecer como cristiano, eso es una etapa. Pero a mí este texto me ha hecho pensar que no. Porque si Dios dice que has dejado tu primer amor, ¿cómo puede hacer ese reclamo si fuera así? ¿No? ¿No lo entendemos esto? Si no es una etapa como yo mismo, o muchos de vosotros quizás habéis creído, el primer amor es una etapa que se acaba, ¿por qué en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se nos recuerda que hemos dejado el primer amor? ¿Por qué? No tendría sentido, ¿no? ¿O Dios se contradice? Me gustaría que leyéramos 1 Corintios 13. Fíjate otra cosa. 1 Corintios 13, yo creo que es el texto más leído junto con el Salmo 23. ¿Vale? Lo hemos leído muchas veces. Pues, ¿te puedes creer que hasta que esta vez estuve preparándome el mensaje, no me di cuenta lo corto que es este texto? Me sonaba de tanto haberlo leído, me sonaba como que tenía 30 o 40 versículos. Para los que no les gusta el número 13, tengo que deciros, lo estáis viendo, 1 Corintios 13 tiene 13 versículos, ¿vale? Agárrate a la silla, si te da miedo, no te preocupes, no pasa nada. Pero fíjate lo que dice. Quizás de tanto escuchar el amor, címbalo, no sé qué, como que ya no nos dice tanto. Como que ya no nos dice tanto. Esto es para las bodas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí viene una parte muy interesante a mi juicio. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, si Dios dice que el amor nunca deja de ser, lo de que el primer amor es una etapa, creo que deberíamos ir archivándolo. Creo que deberíamos ir archivándolo. Es verdad que hay ciertos aspectos de esa parte, de esa etapa, que deben ser dejados a un lado. Claro que sí. Pero también tenemos que ver, como personas maduras, lo bueno de esa etapa y lo
duradero y perenne de esa etapa. No podemos olvidarlo, no podemos dejar a un lado esa parte, porque fue parte crucial en tu vida, en tu transformación de una persona a otra, en tu nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos decir esto si es que lo decimos? ¿O cómo podemos pensar esto si es que lo pensamos? Tenemos que volver al primer amor para ciertas cosas, no para la ingenuidad ni para las cosas que no tienen mucho sentido o no tienen importancia. Tenemos que volver al primer amor en todo lo que de verdad importa. Porque nos lo dice Dios en esta palabra. No dejes tu primer amor. El amor hay que trabajarlo. Esta sociedad te dice, cuando te canses de uno, búscate a otro. El amor se acaba, se desgasta. Sí, se desgasta, pero no se acaba. El amor hay que trabajarlo, hay que regarlo. Hay que creer en él. No podemos tratar el amor como si fuera una camisa, un pantalón, una comida. Es algo que marca la diferencia. Fíjate lo que dice a continuación. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto creo que nos duele más, escuchar estas palabras nos duele más que se acabe el amor, porque nos gusta lo sobrenatural, las profecías, las cosas raras. Dice que se acabarán. Dice que se acabarán. Pero el amor nunca deja de ser. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tenemos que trabajar esta parte que es difícil de trabajar. Somos personas muy complejas. Tenemos que jugar con jugar con ese concepto, ¿no? Somos personas complejas. Todos. El que diga que es sencillo, perdón, no eres sencillo, eres complejo, igual que todo. Tenemos nuestro punto de vista, nuestra personalidad, pero podemos conseguirlo, porque no jugamos solos. Cristo está con nosotros. Cristo nos ha hecho ese cambio interior. Él es el más interesado en que nosotros creamos en el amor. Si miramos a Dios, el amor no se acabará. No, se desgasta, sí, se desgasta, pero se puede regenerar. Se puede regenerar. Juan 13:35. Nos gustan, estamos en una sociedad de logos. ¿Me entendéis? No logos, emblemas, iconos. ¿Vale? Desde antes, y esto lo escuchaba en una predicación y me hacía gracia, porque antes, hace 30 o 40 años, un logo no era así de sencillo. Un logo era así y llevaba escrito unas letras y no sé qué, no sé cuánto, y patatín, patatán. Conforme ha ido evolucionando, pasando el tiempo, hoy en día se pone un logo y ya sabes lo que significa, ¿no? Volkswagen, los coches, no hay que decir más palabras, se identifica rápidamente. ¿Nuestro logo cuál es? Juan 13:35, ese es nuestro logo, nuestro icono. Debe serlo. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí viene el logo, aquí viene el icono. En esto conocerán todos, ese es el logo, conocerán todos, podrán verlo, digo yo, esa es, lo aporto yo, podrán verlo, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ya estoy terminando, hermano. Me gustaría que no demos por sentadas las cosas en los caminos del Señor. No demos por sentadas las cosas. Dios es un Dios vivo. Podemos recurrir a Él cada día, cada momento, cada segundo. En el primer amor, recuerda que tú estabas las 24 horas del día hablando con Dios, pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole dirección a Dios. ¿Lo recuerdas? Yo así lo hacía y creo que tú también. Sobre todo cuando surgían situaciones que escapaban a tu control o que te transmitían inseguridad. Tú recurrías constantemente a Él. Y podíamos ver cómo Él o abría una puerta, cerraba una puerta, obraba en favor nuestro. No demos por sentadas las cosas en los caminos del Señor. Preguntémosle a Él constantemente. No dejes que tu conocimiento amplio y bueno, no lo pongo en duda, de Dios, esté por encima de Él. Esté por encima de recurrir a Él, que quizás es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que confiaban más en ellos mismos y en su programa que en Dios. Aprendamos a escuchar su voz. Hemos aprendido tantas cosas, tanta teología, hemos aprendido tantas cosas, hemos recurrido a tantos materiales, pero hemos aprendido a escuchar la voz de Dios de verdad. Se puede, ¿eh? Se puede, pero tenemos que querer escuchar la voz de Dios. Que no te lo estoy diciendo como que no lo estés haciendo, hermano, simplemente te lo digo para animarte a que sigas haciéndolo si lo haces, si no lo haces, para que lo hagas. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, que Él habla por la Escritura y que Él habla a tu corazón. Y que puede usar a gente a tu alrededor para darte un mensaje que necesites. Créelo, Dios es todopoderoso, no tiene un esquema fijo. Esperemos también su respuesta. Hay veces que oramos, queremos escuchar, pero no queremos esperar la respuesta que Él tiene que darnos. Porque quizás queramos las cosas más rápido, a nuestra medida, a nuestro gusto, como nosotros las queremos, como a nosotros nos conviene. Pero lo mejor es lo que Él te da. El plan mejor es el de Dios, no es el tuyo. Filipenses 4:6 dice en la Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Oren por todo. El primer amor, orábamos por todo. Hasta por una mosca que le faltaba un ala, si llegaba el caso. Dígale a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Oren a Dios por todo. Si has dejado, yo no digo que tú hayas dejado tu primer amor. Si lo has dejado, puedes recuperarlo, puedes volver a Él. Si no lo has dejado, amén, gloria a Dios. Pero no lo des por cerrado esa etapa en tu vida, sino vuélvete a ella. Vuélvete a ella. Vuélvete a ese primer amor. Un último texto antes de cantar una alabanza para terminar. Primera de Juan 4:21. Nos dice el Señor:
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, ánimo, 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 hermanos. Volvámonos a Él, como si no lo hubiéramos conocido. Y lo digo como si fuéramos nuevos, con el mismo fervor, con el mismo deseo, como si no hubiéramos aprendido nada. Volvámonos a Él con la misma intensidad que teníamos en ese primer amor. Aleluya.